Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Si yo les dijera que en esta mañana les voy a hablar del enfrentamiento de David con un gigante, la mayoría de ustedes se comenzarían a imaginar a un David de unos 17 años más o menos, enfrentando a Goliat. Quizá vendría a su mente también la imagen de un combate de tipo representativo entre dos personas, como a veces se daba en la antigüedad, cada uno representando un ejército distinto. Tal vez ustedes ya recordarían esa victoria categórica y absoluta que tuvo David en una forma milagrosa ante Goliat. Y todos los que estuvieron en el culto pasado se estarán preguntando por qué razón el pastor va a predicar sobre lo mismo que ya predicó el pastor Gastón el domingo pasado. Pero si vino alguna de esas ideas a su mente, quiero decirles que vamos a corregir alguna de ellas. No les voy a hablar de un joven David, les voy a hablar de un David ya grande, ya mayor, por no decir anciano. El gigante de esta historia no es Goliat, aunque se trata de otro filisteo. La Biblia lo llama en 2 Samuel 21:16 Isbi Benob, no es tan conocido. Y tampoco voy a referirme a un tipo de combate personal entre David y el gigante, sino a una batalla de tantas que se dieron entre los judíos, entre los hebreos y los filisteos, y en el contexto de esa batalla vamos a ver el enfrentamiento o el posible enfrentamiento entre David y un gigante. Y finalmente, algo muy importante en esta historia que vamos a compartir es que no vamos a tener a un David venciendo en forma categórica y milagrosa al gigante, sino más bien siendo casi derrotado por el gigante, pero salvado por uno de sus soldados. En 2 Samuel 21, si me quieren acompañar, no tenemos, como les decía recién, a un adolescente David, ni joven, ni adulto en la plenitud de su carrera, sino ya un David tirando a grande. Un David que, si ustedes leen en el versículo 15, se nos presenta como, si me permiten la expresión, gastado o desgastado. David es una persona que muere relativamente joven, él va a morir a los 70 años, no más, pero muy curtido, muy gastado, muchas batallas en su haber, muchas luchas, muchas corridas. Ahora, ¿gastado por qué o por quiénes tenemos a David en esta mañana? Se podría suponer, justamente como les acabo de decir, por tantas batallas que él libró, por tantas corridas que tuvo que hacer. ¿Se acuerdan? Antes del trono lo corrió Saúl por todo el desierto de Judá, queriendo atrapar y no lo pudo. Y una vez que fue rey, nada más ni nada menos que su hijo Absalón procedió a perseguirlo también para arrebatarle el trono. O sea que si corrió, corrió mucho. Desgastado por tantos años de responsabilidad como rey frente al pueblo. Es interesante, ustedes pueden hacer un ejercicio, tomen la foto de un presidente argentino antes de tomar la presidencia y miren la misma foto después de un periodo de gobierno y se van a dar cuenta que eran a la miseria. El ejercicio del poder, sin duda que desgasta, las responsabilidades desgastan. Bueno, yo a Bariloche llegué sin canas prácticamente. No me creían los jóvenes de mi iglesia que yo en algún momento tuve el pelo oscuro. Les tuve que mostrar una foto de mi casamiento y ahí se dieron cuenta. Pero junto con las nevadas, bueno, pasó lo que ven ustedes. Entonces hay un montón de cosas que nos desgastan en la vida, pero además de todas estas intensas y desgastantes vivencias que tuvo el rey David y que lo fueron minando, uno podría entender que tenemos también un David gastado por sus propios errores. Y como vimos hoy en la escuela dominical, por las terribles consecuencias de sus errores en su propia familia especialmente. Por el dolor y la culpa que todo eso yo me imagino que vino a la mente y al corazón y aún a su propio cuerpo.
Dice 2 Samuel 21:15, los filisteos volvieron a pelear contra Israel, así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos. Pero, ¿qué pasó? Algo raro pasó en esa batalla. Algo novedoso. David se cansó. Alguien podría decir, para variar, David peleando con los filisteos. Pero en esta ocasión, en esta batalla, pasa algo que nunca antes había pasado en una batalla, por lo menos a David, o por lo menos la Biblia no nos lo dice. Él se cansó. Y el término ahí en el idioma en que está escrito el Antiguo Testamento, no habla de algo que, bueno, me tomo 5 minutitos y cambio el aire. No, habla de un cansancio extremo. Habla de algo que llega casi al nivel de lo exhausto, de aquel que no quiere saber más nada. Como que en algún momento del combate David se quedó sin fuerzas para seguir peleando, casi a punto de desmayar. Estamos frente a un David gastado o desgastado. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Alguna vez los problemas, las circunstancias, las carencias, las necesidades te fueron minando en tu ánimo, en tus fuerzas, te fueron gastando, te desgastaron? Y hasta a lo mejor en algún momento pensaste, y el tema de partir con el Señor no es tan mala idea. No, por lo menos voy a descansar. Se puede haber preguntado más de uno de ustedes. Por eso es importante que podamos ver cuáles son aquellos factores que nos desgastan en la vida. Un famoso filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, tuvo de esas frases que como lo dijo él, los demás lo repiten, pero que no estoy tan de acuerdo. Él dijo, y pasó a la posteridad, y cuando se las diga ustedes van a decir, lo dijo él, entonces, lo que no me mata me hace más fuerte. Como si las únicas dos opciones que tenemos frente a las cosas que nos suceden es que nos mate o que nos haga más fuerte. Pero hay otra tercera opción. Hay algo que a lo mejor no me mata, pero me desgasta, me saca las fuerzas, me saca el ánimo. ¿Cuáles son aquellas cosas de la vida que nos pueden desgastar? ¿Cuáles son aquellos factores que a lo mejor hoy en día nos están sacando fuerzas y ánimo? Y en la palabra de Dios y en la vida de David yo encuentro fundamentalmente dos factores. El primero de ellos son adversarios que vuelven a aparecer en nuestra vida. Adversarios que vuelven a aparecer una y otra vez en nuestra vida. Y el segundo factor son cargas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, que no nos son quitadas. Pensando un poquito en el primero, adversarios que vuelven a aparecer en nuestras vidas. 1 Samuel 21:15 dice, y está tal cual en el texto, que los filisteos volvieron a pelear contra Israel. Y alguien podría exclamar, otra vez más, David peleando con los filisteos. Miren, en 1 Samuel 17, ustedes tienen David, lo vieron el domingo pasado, casi adolescente, venciendo a los filisteos a través de Goliat. En 1 Samuel 18:27 tienen otro enfrentamiento de David ya más grande, que vuelve a vencer a los filisteos. 1 Samuel 18:30, otro combate y obviamente victoria sobre los filisteos, otro combate de David. 1 Samuel 23, otra batalla y victoria en Keilah. Apenas asume como rey sobre Israel, David, 2 Samuel 5 describe 2 victorias más sobre los filisteos, a unos 5 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y en 2 Samuel 8:1, otra victoria más sobre los filisteos. Como que era una constante, pelearse y ganarles. Pero volvían a aparecer. Y parecía que siempre iban a volver a aparecer. Y no creo que en nuestras vidas aparezca algún filisteo, porque ya no existen prácticamente, creo que no. Pero sí ciertos tipos de adversarios a los que podemos haber vencido una y otra
y otra vez, y hasta queremos haber eliminado por completo de nuestras vidas, pero cuando nos descuidamos, los volvemos a tener frente nuestro, listos para darnos otra batalla, y eso nos desgasta. Estos adversarios me hicieron recordar, cuando yo era más chico, lo fui en algún momento, había un juguete que le decíamos monigote, era un juguete inflable que tenía un contrapeso y uno se sacaba todos los nervios darle piñas al monigote. ¿Pero qué pasaba con el monigote? Parecía que se iba a caer y por el contrapeso volvía a ponerse de pie de vuelta. Y nunca se lo podía derrotar. Entonces parecía ese tipo de juguete, estos adversarios. Uno los vence otra vez y vuelve a ponerse de pie. Y creo que no fue solamente el problema de David con los filisteos. Pensemos, por ejemplo, en Moisés. Después de todo lo que le costó haciendo uso del poder de Dios, decretando los juicios de Dios en forma de plaga sobre Egipto, abriendo finalmente el puño de Faraón para que deje salir a su propio pueblo, salir hacia el Mar Rojo y darse vuelta y ver la siluetita de Faraón y todos los mejores carros egipcios volviendo a perseguirlos para tomarlos como esclavos. Eso desgasta. Cuando uno vence algo y cree que lo ha derrotado y vuelve a aparecer, eso nos quita fuerzas. Repito, quizás no haya filisteos en tu vida, pero sí hay personas que te han lastimado anteriormente y reaparecen. Y vos decís, ¿cómo vuelve a aparecer tal persona? Tal vez experiencias que te llevan a experiencias dolorosas del pasado y te las reviven. Quizás son vicios que te vuelven a seducir cuando los creías que completamente vencidos. Adicciones que te vuelven a dominar cuando creías que las habías erradicado por completo de tu vida. Adversarios que nos vuelven a presentar batalla, habiéndolos vencido una y otra vez. Lo otro que nos quita la fuerza, como lo hizo con David, son las cargas sobre nuestra mente y corazón y que no son quitadas. Técnicamente o espiritualmente, una carga es cualquier cosa que ofrezca incomodidad al cuerpo o a la mente. ¿Vieron cuando dice, quitando todo peso, todo pecado y todo peso? Ahí el peso no es pecado, pero es algo que en el correr nos molesta. Y creo que en la Biblia encontramos dos tipos de cargas que nos pueden llevar al desgaste. El primero es la carga de la culpa por errores y pecados pasados. El Señor nos perdonó, sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, amén, es así. El problema es que nosotros no nos perdonamos. Nosotros no nos perdonamos. Y es una carga pesada la culpa. La carga de los fracasos. Alguna vez alguien me explicó estudiando el cerebro, ¿no? Lo leía en algún artículo. Uno se acuerda siempre más de los fracasos que de las cosas buenas. Si yo les digo, menciónenme un fracaso, ustedes seguramente me mencionan uno rápido. Les digo, ¿algún logro suyo? Ay, déjame pensar un poquito. Porque lamentablemente somos así. Los fracasos los tenemos a flor de piel. El Salmo 38:4 dice, mi pecado pesa sobre mi cabeza, son una carga que ya no puedo soportar. Para el momento en que David salió a esta última batalla, tenemos un David gastado. Un David que ya había sufrido, como lo vimos hace un rato en la escuela bíblica, la muerte de 3 de sus hijos, la violación de una de sus hijas, y la traición y rebelión de otro de sus demás hijos. Pero creo que lo que más desgastó a David, más allá de las terribles y dolorosas experiencias que les acabo de mencionar con sus hijos, es la convicción de que todo era responsabilidad suya, por su pecado. Recuerdan que Natán
le dijo de parte de Dios, después de confrontarlo con su pecado, y después que David se arrepintiera, el que le dijo a Natán, Dios te ha perdonado esto. Pero dice, 2 Samuel 12:10, puesto que me has menospreciado, y está hablando Dios acá, al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Literalmente dice, la espada siempre va a estar pendiendo en tu casa. Y cada vez que perdía un hijo, cada vez que pasaba una violencia de que un hijo mataba a otro hijo, él recordaba estas palabras. Y esto yo creo que los desgastó también a David. Pero volviendo a aquella batalla en la que sorpresivamente David se cansó por primera vez, nos surge la pregunta, bueno, ¿qué le pasó entonces a David cuando se cansó en plena batalla? Y aquí es cuando, y no casualmente, aparece el gigante de este día. Dice en 2 Samuel 21:16, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, que hizo, vio el cansancio de David. No sé si se tuvo que sentar, si se agachó, si se acostó, si se apoyó en una roca, no sé, pero este gigante vio que David era pan comido. Y dice el texto bíblico, trató de matar a David. Y uno se podría preguntar, ¿y de dónde salió este gigante? ¿Quién lo conoce a este gigante? Y creo que David, cuando lo vio venirse hacia él, se preguntó las mismas dos cosas. ¿De dónde salió este gigante? ¿Quién lo conoce? ¿Por qué me quiere justo agarrar a mí? Y creo que también podríamos identificar a este gigante junto con el cansancio de David. Permítanme este simbolismo y hablar de este gigante, cambiarle el nombre, sacarle este nombre que es medio complicado encima, Isbi-Benob, y vamos a llamarle el gigante del desaliento. Aquel que el enemigo de nuestras almas tiene ahí preparado, listo para atacarnos cuando ve que nuestras fuerzas están minadas, cuando ve que estamos cansados, pero no solamente exteriormente, estamos cansados interiormente. Cuando se da ese doble tipo de cansancio, el enemigo manda a algún tipo de estos gigantes. ¿Cómo se enfrenta al gigante del desaliento? Porque quizás ya lo han enfrentado esta misma semana, o lo vienen enfrentando durante este mes y ahora quizás se están dando cuenta y le ponen nombre. El enfrentamiento de David con este gigante, si lo comparamos con el de Goliat, tiene sus diferencias. Como dijimos en un comienzo, el combate contra Goliat era un combate que técnicamente se llamaba combate representativo, era un combate en lo que cada ejército elegía un líder para pelear entre los dos, representando cada uno su ejército. Ese fue un tipo de combate. Pero este no es un combate representativo, no es una batalla personal. Se da en el contexto de una batalla entre dos ejércitos. No está David y Isbi-Benob peleando solo y los demás aplaudiendo o abucheando según cómo sea el resultado de la batalla. Están todos peleando contra todos y en ese contexto se da este enfrentamiento. Y llamo la atención de ustedes a esto porque será que quizás el gigante del desaliento no se lo enfrenta solo, no se lo puede enfrentar solo, sino que con la compañía y con la ayuda de otros. Por eso creo que el primer consejo para enfrentar al gigante del desaliento es no enfrentarlo solo y estar dispuesto a recibir, escuchen bien, estar dispuestos y atentos a recibir la protección de Dios por medio de los hermanos en la fe. El primer consejo para vencer si el gigante del desaliento se está acercando a nuestras vidas, si tus fuerzas para seguir viviendo se están acabando, es saber de que no podés enfrentarlo solo, sino que tenés que estar dispuesto a recibir la ayuda de Dios
por medio de tus hermanos en la fe. En esta dura batalla, ustedes habrán visto películas y vieron que estas batallas de la antigüedad no eran a distancia, no eran misiles, no eran armas que se tiraban a la distancia, eran combates cuerpo a cuerpo, y uno a veces dice, ¿cómo hacían para no mezclarse y salir ilesos? Se están matando entre todos, se pasan espadas, lanza, flecha por todos lados, y cómo hay dos personas que se dan cuenta en medio de la vorágine de esta batalla del cansancio de David. Uno de ellos es un integrante también de su ejército. El primero es el gigante. Isbi Benob se da cuenta y lo va a atacar. Pero Dios en su gracia permitió que otro se diera cuenta del cansancio de David. Dice segunda de Samuel 21, pero el versículo 17, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda y dio al filisteo y lo mató. Lo ayudó en aquel momento en el que su vida corría peligro, pero no solamente lo ayudó en ese momento de la batalla, sino que finalizada la batalla, y junto a otros soldados que apreciaban también a David y que también habían estado en la batalla, lo siguieron protegiendo, ahora dándole un consejo sabio para evitar caer en una situación semejante. ¿Cuál fue el consejo? Segunda de Samuel 21, versículo 17. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. En pocas palabras dijeron David, olvídate de volver a pisar un campo de batalla. Te lo prohibimos. Ya no estás para esto, estás para otra cosa. Y qué importante a veces es, por el afecto, saber dar un consejo correcto. No solamente proteger a alguien, sino que luego decirle, mirá, para que esto no te vuelva a pasar, no sigas haciendo esto. Proverbios 27, versículos 5 y 6 dice, vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Y sin duda que fue un consejo muy duro para David el consejo que marcaría el final de una etapa gloriosa, no solamente en la vida de David, sino en la vida del ejército de Israel, porque los dejaba su principal arma contra los filisteos, el que los había dirigido desde que eran adolescentes frente a los filisteos. Pero sus propios lugartenientes, sus propios generales, los hombres que él mismo había seleccionado y formado, le dijeron, David, ya está, esto no es para vos. Acá zafaste, pero en el próximo combate te puede suceder algo parecido o peor. Entonces, hermanos, debemos estar abiertos a recibir también esa protección que es de Dios a través de los hermanos, para poder enfrentar y salir victoriosos frente al gigante del desaliento. El segundo consejo para vencer al gigante del desaliento es a la vez una condición para poder disfrutar del anterior, y es poder disfrutar la ley espiritual de la siembra y la cosecha. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios, Lucas 6, 37 y 38. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Pero escuchen lo que sigue diciendo. Den y recibirán. Lo que dan a otros les será devuelto por completo. ¿Pero de qué manera? Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den
determinarán la cantidad que recibirán a cambio. Y uno obviamente te lo puede interpretar, y está bien, en forma económica, en forma de ayuda social, pero yo lo voy a interpretar de otra manera acá. Si ustedes van a 2 Samuel 21, el capítulo en el que estamos, a partir del versículo 18 y los siguientes, si ustedes luego en su casa lo pueden leer con más detenimiento, van a encontrar que toda una lista de los diversos soldados de David que formaban el grupo selecto, la fuerza personal del rey David, y la característica es que todos ellos pudieron vencer a distintos gigantes filisteos. Ahora, cuando termina la lista, y esto quiero llamar la atención de ustedes, en el versículo 22 de este mismo capítulo 21 de 2 de Samuel, fíjense lo que dice el autor bíblico. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Llama nuestra atención porque si repasamos el listado de los 4 gigantes mencionados en este capítulo hasta este momento, que aparecen en 2 Samuel 21, en los versículos 15 al 22, y quienes los enfrentaron a esos gigantes y lo vencieron, la realidad es que David no enfrentó a ninguno de los 4. Por ende, no venció a ninguno de los 4. Pero el texto bíblico dice que tales gigantes fueron eliminados por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 13:36 acerca de David? Dice, así de paso, ¿no? Porque no es el tema principal, pero lo dice. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Lo que dice acá es que David sirvió a su propia generación, a toda una generación de compatriotas, de acuerdo al propósito que Dios tenía. Y si miramos el pasado de David y de su generación, nos daremos cuenta de un detalle, y es que cuando David venció a Goliat, siendo tan solo un adolescente, él marcó un precedente, él abrió un camino, él le mostró a los de su propia generación del pueblo de Dios que no solamente se podía enfrentar a los filisteos, sino que se les podía ganar también. Fue algo inaudito, nunca había sucedido. David fue alguien usado por Dios para levantar una nueva generación de peleadores de gigantes. Por tanto, no creo que esté mal decir que esos 4 gigantes fueron vencidos por mano de David, porque fue el que formó, fue el que alentó, fue el que abrió el camino, y sus 4 soldados. Él también, en cierta manera, venció a esos gigantes. Entonces, David marcó una generación y transformó una generación en una generación de matagigantes. Por lo tanto, cuando fue socorrido por uno de sus parientes, creo que él sencillamente estaba disfrutando de la ley de la siembra y la cosecha. Yo capacité a estos hombres para vencer a gigantes, y uno de estos hombres me está ayudando y me está librando de un gigante. Eso es cosechar lo que uno ha sembrado. Para enfrentar al gigante del desaliento, podemos hacer uso de esta ley, pero la condición es que nosotros debemos haber sembrado antes en otros, para después cosechar esa ayuda y esa capacidad que viene de otros. El tercer y último consejo para enfrentar al gigante del desaliento es darnos cuenta a tiempo de nuestro desaliento. Lo que voy a decir no es muy filosófico, pero es muy claro. Una batalla no es como un partido de fútbol. En el partido de fútbol uno se cansa y ¿qué hace?
levanta la mano, le hace seña al técnico, le hace el gesto así, y que entra uno fresquito en lugar de uno, y hasta es aplaudido cuando sale de la cancha. En la batalla uno no puede hacer así, pedir el cambio. No, en la batalla es a matar o morir. Vos no podés pedir cambio. A lo que quiero llegar yo es que hay que avivarse antes de que el cansancio nos domine, antes que el desaliento domine nuestra vida, porque es peligroso que en medio del peligro nos demos cuenta de nuestro agotamiento. Abisai se avivó y fue en su ayuda, pero mirando nuevamente el relato nos damos cuenta que se dio cuenta a tiempo del cansancio de David. Y Benao también se dio cuenta del cansancio de David. Pero hay una tercera persona que no se dio cuenta del cansancio de David. Y fue el mismo David. Él no se avivó. Él no se dio cuenta. Y si queremos vencer al gigante del desaliento, debemos darnos cuenta a tiempo para cambiar de nuestro cansancio. Hermanos, la vida es hermosa. Tiene muchas cosas lindas, muchas alegrías, muchos momentos de satisfacción, muchos momentos de gozo, muchos momentos de buenas noticias. Pero la vida también tiene lo otro, los días grises, los momentos en los que no parece que las buenas noticias sean lo que abunden. Los tiempos en los que se empiezan a juntar necesidades no satisfechas, cargas que siguen en nuestra vida, enemigos que vuelven a aparecer. Y en esos tiempos es cuando el enemigo se da cuenta de que está justo para atacarnos. Yo creo que Satanás hace un trabajo muy fino con nosotros. No viene de golpe y nos tienta. No, él hace un trabajo más fino de desgaste. Nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita el contentamiento, de a poquito, haciendo un trabajo fino. Cuando ya nos ve con la moral baja, cuando ya nos ve desanimados, cuando ya nos ve que nos da lo mismo todo, ahí viene la tentación. Porque ahí es el objetivo. Él no es un improvisado. Cuando dice que es como el león rugiente, el león no es ningún tonto para atacar. Por algo es el rey de la selva. Él sabe cuándo atacar. Y dice que tiene esa técnica, vieron que anda alrededor vuestro, rondando, dice. Porque el león hace eso. No es porque es vueltero. No, da vueltas porque está esperando el momento justo para el zarpazo. Y el momento del desaliento es el momento para el zarpazo. El momento en que se suma el cansancio interno con el externo es el cansancio. Es el momento del desaliento. Y es el momento en el que el enemigo nos va a atacar. ¿Nunca se preguntaron, yo qué estoy haciendo a esta edad haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no tendría que estar haciendo esto. Y yo creo que esa voz no es de uno. Ese pensamiento no es celestial. Es del que hace el trabajo fino, de desgaste. Yo te invito a inclinar tu cabeza. Vamos a hablar con Dios. Este gigante no es tan gritón, no es tan escandaloso, es más sutil, aparece de la nada, aparece en el momento menos pensado, nos ataca en el peor momento nuestro. Este es el gigante. No me estoy refiriendo a Isbibinau, me estoy refiriendo al desaliento. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? Dice Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón,
y encontrarán renuevo, encontrarán nuevas fuerzas, encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El Señor hoy te está invitando a vos que ya sos del Señor a venir a Él y a buscar en Él las fuerzas. Estaba repasando el texto que está acá arriba mío, que dice que la promesa es que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Aunque ahora no salga ni una gota, en Jesús está el poder, está la gracia, está el auxilio oportuno, pronto. Por eso yo te animo a que si vos viniste cansado, interior y exteriormente, a buscar al Señor o simplemente a cumplir el rito de congregarte, hoy puedas salir renovado en el Señor. Puedes decirle: Señor, ¿qué voy a disfrazarme delante tuyo? ¿Qué voy a aparentar? ¿Qué voy a impostarlo a vos? Vos ves cómo estoy. Vos te das cuenta que no doy más, que necesito tu llenura, tu poder, tu renuevo. Pero para los que quizás no son del Señor, necesitan tomar una decisión aún más radical en esta mañana. Si estás tan cansado como aquellos que ya son cristianos, pero han venido cansados a la casa de Dios, buscando nuevas fuerzas. Esto no es cuestión de fuerza positiva o negativa, es irse con una persona en nuestra vida que es Jesucristo. Y una relación nueva con alguien que puede transformar nuestras vidas. Y esa es mi invitación a los que aún nunca tomaron la decisión de pedirle perdón a Dios por sus pecados, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, e invitarlo por medio de la fe a Dios a entrar en nuestra vida. Si querés hacerlo en esta mañana, déjame guiarte con una muy sencilla oración en la que yo te voy a animar a pedirle a Dios perdón y a confesar que crees que Jesucristo es Dios y que en la cruz Él pagó el castigo de nuestros errores. Si querés hacerlo y estás entendiendo lo que vas a hacer, repetí conmigo: Señor Dios, en este momento reconozco todos mis errores, mis pecados, y te pido perdón por ellos. Pero confieso que creo que Jesús es Dios y que Él en una cruz pagó, sufrió el castigo de mis pecados. Por eso lo confieso a Jesús como mi Salvador y mi dueño. Gracias, Dios, por perdonarme y por transformarme en un nuevo ser, en un hijo o hija tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Un instante más, con nuestras cabezas inclinadas y nuestros ojos cerrados. Quizá más de uno está yendo al Señor en busca de nuevas fuerzas. Mientras lo estás haciendo, déjame preguntar si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, invitando a Dios a entrar a su vida. Esto no es para los cristianos, es para los que hoy por primera vez están reconociendo su necesidad de Dios y han hecho esta oración. Si has hecho esta oración, lo bueno que tengo para decirte es que lo más importante que tienes que saber es que Dios la ha escuchado y la ha contestado. Y te ha perdonado.
y te ha transformado por la fe en un nuevo ser. Solo lo que quiero saber es si has hecho esta oración para poder orar por tu vida, para bendecir la decisión que tomaste. Por eso, si hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración, yo simplemente te animo ahí donde estés sentado o sentada, que puedas levantar tu mano como señal de que hiciste esta oración solamente. Lo importante fue la oración que hiciste, pero quisiera orar por tu vida. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez? Solo si lo has hecho por primera vez, te invito a levantar tu mano donde estés sentado o sentada en esta hora. Y aquellos que son del Señor, no solamente aceptemos la invitación de Jesús de volver a Él, de buscar en Él el renuevo, sino que volvamos a recordar Hebreos 11:25, porque el título del mensaje es enfrentando juntos o venciendo juntos al gigante del desánimo. Y voy a volver a repetir hasta el cansancio que lo contrario de no congregarse no es solamente congregarse, sino es animarse unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso se acerca. Así que yo te animo a que cuando termine este culto, vos puedas animar a alguien en este lugar. Te puedas acercar a alguien y bendecirlo. O aún interesarte por cómo está y orar por él. Para que podamos hacer todo lo contrario a no congregarse, que es animarnos unos a otros. Nos ponemos de pie. Y mientras cantamos esta última canción, o repetimos esta última canción, yo los animo a, finalizado este momento, decirle: Señor, guíame a alguien para poder bendecirlo, darle una palabra de aliento, preguntarle cómo está, interesarse y animarlo en el Señor. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a identificar a este gigante que puede aparecer en nuestras vidas, que es el desánimo, que es el desaliento. Danos de tu gracia para tomar fuerzas en ti. Señor, ayúdanos a identificar aquellas cosas que nos están desgastando para poder entregártelas a ti en oración. Y Señor, necesitamos en el nombre de Jesús que nos vuelvas a llenar con tu Santo Espíritu y renovar sus fuerzas. En el nombre de Jesús.